Eh, Fíjate que lo que estás planteando, Connie, me lleva a una reflexión respecto a lo que es la circunstancia política, me parece, del presidencialismo mexicano en esta etapa de la presidenta Sheinbaum, porque siempre he pensado que los acuerdos políticos de lo que fue el corcholataje, aquellos acuerdos entre las corcholatas en un restaurante, el Mayor, allí en el centro histórico de la Ciudad de México, en el que el entonces presidente López Obrador hizo los acuerdos para que quienes no ganaran la contienda interna de Morena o de la 4T en general, tuvieran puestos, pues no de consolación, pues, pero sí de continuidad política en cargos de primer nivel. La presidenta de México, cuando ya llegó Claudia Sheinbaum, tuvo que cumplir con esos acuerdos y tuvo que nombrar a personajes distantes, creo yo, muy distantes de la textura y el contexto que ella hubiera querido para ejercer el poder, es decir, con Ricardo Monreal como operador necesario en la Cámara de Diputados, con Adán Augusto, operador impuesto y obligado en la Cámara de Senadores, Marcelo Ebrard, que recordemos que hubo una serie de expresiones sumamente descalificatorias de Marcelo Ebrard contra esa señora, llegó a decir en alguna ocasión, Claudia Sheinbaum, y que además se hicieron expresiones por parte de Marcelo Ebrard de presuntos hechos delictivos desde el aparato 4T para favorecer a la propia candidata o precandidata en aquel momento, Claudia Sheinbaum. Y pareciera que la presidenta de México no ha podido deshacerse de todas esas herencias y que ha tenido que continuar en un ejercicio de pragmatismo político absoluto, sosteniendo esos poderes heredados, presencias como la de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización, distante de Palacio Nacional, haciendo su juego por sí mismo, que ya dejó ese cargo, pero que ahora se va a Tabasco y Tabasco convertido en una especie de reducto en el cual el obradorismo pareciera tener reconstituirse por la vía, reconstituirse en los términos de su hijo Andrés Manuel López Beltrán, allí en el propio Tabasco. ¿Qué tanto hoy se necesita un poder presidencial sumamente fuerte que no dependa de factores de poder heredados que le son distantes desde mi punto de vista al estilo de la propia presidenta Sheinbaum, que solo ha tenido piezas propias al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que ha colocado personajes, pues desde mi punto de vista, no aceptables o perniciosos, como es Altagracia Gómez en el enlace con los empresarios y en la construcción de este absolutamente neoliberal Plan México. Y fuera de ahí ha ido colocando en la Secretaría de Energía, en la Secretaría, en algunas otras secretarías, algunas cuantas piezas. Pero ¿qué daño, cuánto daño le puede hacer al presidencialismo mexicano que exige que haya un presidente o presidenta con los hilos totales del poder en sus manos, el tener que depender de factores heredados y factores que no van en consonancia con lo que ella desea hacer o podría hacer? Y bueno, en circunstancias como la actual, me parece preocupante el que la presidenta siga dependiendo de esos hilos de poder, y me parece positivo que adopte una actitud más confrontacional en casos como el de Donald Trump, pero también hacia adentro, que se conozcan hechos y decisiones más fuertes para hacernos sentir a los mexicanos que hay un intento real de cambiar cosas, de cercenar lo que es necesario, de superar lo que es necesario, de mantener la continuidad del proyecto 4T, desde luego, ese es un mandato en las urnas, pero no necesariamente con las mismas personas y con los mismos vicios de algunas de esas personas. Ese es mi punto de vista, Connie. Sí, pues Julio, yo creo que hay como una contradicción, porque en efecto, fíjate, el presidencialismo en México, ¿cuáles eran sus características? Lo primero era el metaconstitucionalismo, es decir, que se pasaban las reglas por el arco del triunfo y el presidente definía todo. El presidente definía como
era el presidente y también representaba al líder del partido, o sea, era un partido de Estado. Entonces también él ponía y disponía todos los puestos de elección popular, todos los puestos de funcionarios públicos, de gabinete, etcétera, etcétera. O sea, el presidente tenía todo el poder. O sea, cuando llegaba un presidente nuevo, desplazaba al otro, incluso había mecanismos hasta de expulsarlos del país para que se volviera a crear, a constituir esa forma del presidencialismo en México. Y ahora estamos como en una transición porque esto ya no sucede. O sea, sí, por supuesto, no vamos a ser inocentes y decir, Claudia Sheinbaum no participa en las decisiones de Morena. No, claro que participa, pero participa de una manera distinta. O sea, se crean condiciones de participación democrática, aunque sea con todas las comillas. Tan es así que, en efecto, en este momento no está Andrés Manuel, Andy, ¿no? No está, ya no está. O sea, claro, tuvo que ser desplazado para ser no visto y va a participar por una candidatura en Tabasco. Instrumentan, digamos, una forma que uno dirá, pues, ¿qué tanto puede ser cierto lo que vaya a suceder dentro de Morena, de que vayan a poner a gente más de la base social? Seguramente no, porque insisto, en esa parte los cacicazgos en los estados siguen siendo los mismos independientemente de que haya llegado un partido distinto. Pero regresando a la idea del control de la presidenta, ella tiene que ir jugando como en los dos rieles, ¿no? Por un lado, claro que todavía asistimos a un presidencialismo en México en el que ella es la mayor autoridad y si ella define una cuestión, podría hacerlo, de hecho. Ella podría quitar y poner gobernadores, como lo hacían otros. No lo hace porque justamente se trata de mostrar que estamos en un cambio, que hay una transformación, pero sí sigue la concentración de poder absolutamente. Pero lo paradójico de todo esto es que Claudia Sheinbaum, con esto de las corcholatas y con esto de que tuvo que hacer acuerdos políticos y que se tienen que respetar, pues ella está atada de manos. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente estamos asistiendo a un presidencialismo en México o realmente estamos ensayando transitar a otra lógica, a otra dinámica? Yo apuntaría a decir que sí estamos atravesando por un proceso distinto. O sea, no es lo mismo que la presidenta insista, digamos, en construir alianzas de otro estilo y, o sea, por ejemplo, ahorita, ¿no? Ese caso terrible que también, está para hablar del exdirector de Pemex, ¿no? O sea, ¿cómo puede haber personajes de esa naturaleza? O sea, un violentador de género con su mujer, o sea, y el video que vimos, y es un funcionario, bueno, por fortuna era un funcionario del gobierno federal, Julio. Entonces, o sea, está lleno como de matices todo esto, para bien y para mal. Entonces, yo sí creo que se está construyendo como una nueva dinámica, una nueva forma del presidencialismo en México. Sigue siendo presidencialismo. El corporativismo, digamos, desapareció en el sentido de partido, pero ahora asumió otro tipo de formas, pero son formas que ya hablan de que se está desbaratando esa lógica del metaconstitucionalismo, del partido de Estado, entonces, pues son como muchas cuestiones muy, muy, muy paradójicas. Y, en efecto, cuando Claudia Sheinbaum, por eso yo insisto, enfrenta yo siento que estamos entrando a una nueva etapa, un pequeño matiz, pero es una nueva etapa ahorita después de que la selección mexicana perdió, y no es porque haya perdido, sino porque ya la atención ya no está en la selección, sino que ya otra vez se regresa al terreno político de nuestro país, y entonces yo pienso que sí estamos pasando a una etapa distinta.
Hoy en la mañana la presidenta incluso decía, a propósito del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, y decía, bueno, estamos pensando que en 3 o 4 años, yo creo que las cosas van a cambiar y yo creo que Estados Unidos y Canadá van a volver a aprobar 16 años. En realidad, ¿qué está diciendo? Está diciendo que se están generando otras condiciones, pero al mismo tiempo estamos firmando con Europa, pero al mismo tiempo estamos haciendo acuerdo con Brasil, pero al mismo tiempo Trump se va. Y claro, el hecho de que se vaya Trump no significa que van a mejorar las cosas con Estados Unidos, porque ya entramos a una nueva dinámica del capitalismo. O sea, esta dinámica caníbal ya así va a ser de aquí para adelante. Pero yo sí veo que hay cambios, Julio. Yo sí veo, o sea, no es un problema de esperanza o de, no, 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 no. Es un problema de las cosas que están sucediendo, de la práctica cotidiana, de pragmatismo, sí, de pragmatismo, muchas veces de pragmatismo puro, pero eso también muestra que la presidenta está usando su poder, pero en favor de otras cosas, no en favor de su beneficio personal. Y eso es un cambio radical, Julio, desde mi punto de vista. O sea, el presidencialismo de antes era estilo Trump, ¿no? O sea, pero en México, para beneficiar a las élites, a tus grupos cercanos de poder. Hoy la presidenta ejerce su poder en beneficio de la gente. O sea, nadie puede tacharla de que se está beneficiando personalmente. O sea, no. Pero, pues son procesos, ¿no, Julio? Son procesos. Sí. Connie, bien decía Viridiana Jaramillo que había que ponernos aquí en aprietos y discutir y analizar. Lo que yo recuerdo del presidencialismo mexicano, según lo que escribió en su momento Jorge Carpizo, Exacto. que como funcionario público, pues tiene sus asegúnes y podemos discutir mucho del paso que tuvo como secretario de Gobernación, como procurador de justicia, creador de la Comisión de Derechos Humanos, pero como jurista a mí me parece que es alguien valioso y que, por ejemplo, ese libro clásico del presidencialismo mexicano decía que el presidencialismo tenía 3 o 4 factores fundamentales. Uno de ellos, la jefatura real de un partido de Estado, que era el PRI. Hoy me parece a mí que lo que estamos viendo es que tenemos algo que aspira a ser el nuevo partido de Estado, que es Morena, que está siendo beneficiado y conectado con los factores de poder del Estado mexicano o de su gobierno específicamente, que no es lo mismo que el Estado, y que en ese sentido estamos en presencia de una reconstrucción de aquellos factores del PRI antiguo en este nuevo Morena, con segmentos distintos en los que convergen grupos de izquierda, algunos, pocos desde mi punto de vista, y algunas expectativas de cambio y mejoría. Pero ese PRI, ahora Morena, guinda, tricolor que sería en la cromática anterior, creo que sigue estando muy relacionado con la defensa y la imbricación, el entreveramiento con los factores de poder. Por otra parte, bueno, pues uno de los factores fundamentales era la facultad metaconstitucional de elegir al sucesor. El presidente saliente elige a su sucesor. Yo estoy convencido de que López Obrador hizo todo para que mediante una formulación distinta y mediante las corcholatas y todo, pero finalmente la decisión era por Claudia Sheinbaum. La pregunta aquí es, ¿este presidencialismo de Sheinbaum tendrá la fuerza y la capacidad para decidir por sí misma la sucesión presidencial? Bueno, es una pregunta. La otra era el control de los gobiernos y la imposición de las candidaturas de gobernadores. Yo veo muchos gobernadores dispersos haciendo grupos, corrientes, presencias por sus lados. Y el otro, bueno, es el control general de las instituciones que tenía el presidencialismo mexicano, que era un control absoluto. Hoy hay una concentración de poder como nunca antes, no solo la presidencia de la República, sino también pues el control político de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante las elecciones que se dieron y que quedaron perfiles proclives a la llamada Cuarta Transformación. El poder legislativo, no se diga, con la discusión sobre representación o no, pero a fin de cuentas la realidad es esa. Pero lo que no veo, Connie, es que haya un cambio de los destinatarios
de los beneficios profundos de ese poder. Sigo viendo a los mismos empresarios ganando más que nunca, teniendo ganancias exorbitantes, sin que haya ni un esbozo de, ya no digas reforma fiscal, sino de hacer algo que disminuya la enorme desigualdad entre los mexicanos. 10 familias poderosas que controlan y que reciben, en casos como el de Germán Larrea, ganancias durante un sexenio de 800 o 900% de lo que habían tenido. Los bancos, no mexicanos, sino extranjeros, con sede en México, la mayoría, diciendo que han tenido ganancias como nunca. Los polos de desarrollo, que me parecen a mí la expresión del neoliberalismo más salvaje, convertidos en mecanismos para violación de derechos ambientales, para imposición de empresas y negocios de los cuales no hay ningún indicio, evidencia ni señalamiento de que la presidenta Sheinbaum se beneficie de ellos, pero tampoco es cuestión de meter las manos al fuego por ninguno de los que participan en toda esta serie de arreglos, que es una redefinición del sistema económico mexicano a la luz de factores neoliberales. Y me parece también que los gobernadores en general están muy distantes de lo que se esperaba de ellos como ejecutores de un poder popular de cambio y muy distantes de la operación diaria con los gobernados. Entonces, ahí es donde, desde mi punto de vista, reside el hecho de que los mismos factores de poder que dominaban en el pasado antes de la 4T siguen vivitos y coleando. El clero, los medios de comunicación convencionales, lastimados por la menos disponibilidad de convenios publicitarios, señalados en las conferencias matutinas, pero sí, es un proceso. Lo que hay que preguntarnos es si el ritmo de ese proceso es el adecuado y el que puede llevarnos a un cambio verdadero, o esta oleada que estamos viviendo puede ser abatida por la alternancia que necesariamente se da en todo proceso político con etiqueta de democrático, lo sea o no, pero que siempre hay. El poder no es para siempre en estos juegos de poder que vivimos. Ya me eché un súper rollo, Connie. Pero no, bueno. de hecho, eso es la democracia, bueno, el cambio, el por turno, ¿no? O sea, la nueva mayoría por turno, Mandy. Oye, te iba a decir, ya ves cómo necesito que también en este programa me den chance de hablar, porque sí, hablo y me la paso todo el rato. No, es que además tienes un punto de vista súper interesante porque combinas el periodismo, el análisis, o sea, es muy raro que un periodista combine todas esas cosas. Y tú lo haces, entonces es muy complejo porque pones muchas cosas en juego por eso pones en aprietos a tus entrevistados siempre. Pero bueno, intentando seguirte en tu reflexión, porque más bien te quiero seguir en tu reflexión, me parece que hay un elemento que habría que añadir a todo lo que señalaste. Por eso es que no puede ser igual, o sea, no podemos comparar con lo que sucedió con el presidencialismo durante casi 80 años del PRI a lo que sucede hoy con Morena, por más que se quiera parecer a eso. Hay un elemento que es que hoy ya no gobiernan, ya no hay soberanía en términos de los estados, de los países. Si antes no la teníamos, ahora es muchísimo menos. Quienes hoy gobiernan son las élites tecnofinancieras. Entonces, cuando tú me dices, es que, a ver, hoy siguen teniendo el poder los mismos grupos empresariales, Germán Larrea, Slim, los bancos son los... Sí, claro, porque en realidad antes, cuando existía, digamos, el presidencialismo en México, de algún modo había grupos de poder que no estaban involucrados directamente con el exterior. Sin embargo, ahora, todos los que tienen el poder, los medios de comunicación, el clero, el mismo clero, digamos, los bancos, o sea, ¿quién tiene el poder hoy? Quienes tienen el poder son las élites financieras, tecnológicas, y esas no habitan en nuestro país. Entonces, claro, esa es la razón por la cual los Estados Unidos lo que quieren hacer como buen laboratorio que siempre ha sido, o como han utilizado a América Latina como laboratorio, para lo que les servimos es simplemente
justamente somos proveedores de materias primas, somos proveedores de recursos naturales, somos proveedores de... Y por eso es que no pasa nada, o sea, pareciera que la presidenta no hace nada, y claro, con todo lo que está pasando en muchos lugares en nuestro país, ¿no? La Bahía de Huira, en San Luis Potosí, la Sierra de San Miguelito, o sea, pero así podemos mapear todo el país, porque claro, la presidenta no tiene control sobre eso. O sea, lo del fracking, ella no tiene control sobre eso. O sea, la imposición es desde fuera. La soberanía, esa soberanía tan anhelada, esa soberanía no la tenemos. Entonces, no importa que haya presidencialismo en México, no importa que haya un partido que es mayoritariamente fuerte en nuestro país, porque ellos ya no gobiernan. A diferencia de en otra etapa histórica en la que apenas estaba configurando una nueva lógica, no es que no hubiera élites, claro que también las había, pero digamos tenía un poco de mayor autonomía cada país, y sobre todo México, en realidad lo que pasa es que era un aliado absoluto de Estados Unidos, entonces parecía que actuaba de manera autónoma con el presidencialismo, pero lo que hacía el presidencialismo era decir sí señor a Estados Unidos, ¿no? Y a someter a todo el país. Ahora el cambio, por eso es que yo hablo de un cambio, Julio, es en términos de que la presidenta sabe esto, sabe que ella no tiene la soberanía, sabe que ella no puede retirar la historia que están montando de amoníaco en Huira. O sea, ella sabe que no lo puede hacer. O sea, los acuerdos que se han firmado, o sea, han sido firmados, por un lado, con otros gobiernos, ¿no? O sea, la Bastida lleva 20 años promoviendo esa desgracia, ¿no? En la bahía de Huira, o sea, lleva muchos años, pero claro, son acuerdos internacionales, son élites que rebasan, digamos, la soberanía de nuestro país. Entonces ahí entramos a muchas contradicciones, porque en efecto le exigimos a un sistema democrático que actúe como si fuera autónomo, fuera alguien que se autodetermina en términos de sus decisiones, pero no lo es, no lo somos. Justamente eso es lo que son los grandes imperios. Estados Unidos puede llegar y decir, a ver, ahorita ya voy a poner a un nuevo presidente en Colombia. O sea, si te fijas, Trump está actuando como actuaba el presidencialismo en México con el PRI, ¿no? O sea, que llegaba y decía, a ver, yo te quito, yo te pongo. Esa es la lógica. Y en nuestro país, los esfuerzos que yo veo y que son esfuerzos muy importantes es que en ese pequeño intersticio que se nos abre de posibilidad de oportunidad para generar espacios de autonomía, se están ocupando. Y bueno, la democracia, o lo que aspiramos a que sea un ejercicio democrático, pues tiene como función eso, o sea, ir abriendo espacios de derechos, espacios de inclusión, espacios de igualdad, espacios que nos permitan como ciudadanía, pues tener mejores condiciones de vida. Y en ese pequeño espacio yo pienso que este gobierno está consiguiendo grandes cosas y que se quieren invalidar y que se quieren invisibilizar, porque claro, lo que vemos de manera inmensa sobre nosotros es el poder de las élites económicas y financieras que vienen y nos aplastan. Sí, ciertamente nos aplastan, pero Julio, hoy, y ya con esto cierro, no es menor las cosas que hoy se presentaban como avances económicos. O sea, en efecto, somos una de las economías, la 10ª economía en términos de mayor confianza para invertir en nuestro país. Y nosotros diremos, ay, pero vienen puras cosas que nos quieren quitar el agua, el no sé qué, el no sé qué. Sí, pero al mismo tiempo también está lo otro, ¿no? Claro, claro. Es el primer país, o sea, el país que está en número 1 en términos del desarrollo del salario mínimo. O sea, sí, son muchos elementos y que no habían aparecido antes. Entonces, sí hay pequeñitas cosas, muy pequeñitas, ¿no? Bien, Connie. Muchas gracias, Connie, por esta oportunidad de platicar sabrosamente y de poder intercambiar puntos de vista. Te agradezco todo. Nos vemos
la próxima semana, Connie. Gracias. Con mucho gusto y gracias a ti, Julio. Un honor. Hasta luego.